Bueno, y terminamos esta mesa de experiencias con un tema dedicado a la rehabilitación sostenible de viviendas. Y para ello está con nosotros Ana Morón, arquitecta de IROM, de su división de arquitectura CXC, con experiencia precisamente en rehabilitación sostenible de viviendas. Es la última, pero dispone de los mismos 15 minutos que todas las personas que han estado anteriormente. Empezaré agradeciendo a la Cátedra Brial en Ática este foro de discusión que ha sido interesantísimo en torno a la realidad de la eficiencia energética en la Comunidad Autónoma de Aragón y que esta mañana, sobre todo, ha versado bastante sobre el tema que a mí me ocupa, ¿no?, que es la rehabilitación sostenible de viviendas. Hemos tenido esta mañana a Jesús Andreu y a Juan Rubio del Val, que han hecho una magnífica introducción de la realidad de la rehabilitación sostenible en nuestra comunidad autónoma. Yo les voy a explicar un caso concreto de rehabilitación sostenible que se ha desarrollado en el marco de la rehabilitación de 21 conjuntos urbanos en Zaragoza que hemos visto esta mañana, de Zaragoza Vivienda. Decirles también que esta rehabilitación ha recibido el Premio Endesa a la rehabilitación más sostenible en 2010. Seré breve en la introducción porque son temas que ya hemos visto en las sucesivas ponencias, sobre todo en las de la mañana, ¿no?, más versadas en el tema de la vivienda. Según la Agencia Internacional de la Energía, en España el sector residencial tiene un importante impacto sobre el consumo energético global. Ellos lo cuantifican en un 30% de la energía global consumida, siendo otro 30% para el sector industrial y un 40% para el sector del transporte. El peso del sector residencial es, pues, muy importante en los niveles de consumo y de emisiones de CO2 a la atmósfera. Para mejorar los parámetros de sostenibilidad del sector residencial podemos actuar sobre dos variables, básicamente. La primera sería la evolución del parque edificatorio, los niveles de nueva construcción frente a los niveles de rehabilitación. En España, en los últimos 15 años, ha habido una importante evolución de la construcción de viviendas y, a la vez, se ha producido también un importante abandono de vivienda construida. Gran parte de ella está obsoleta, pero otra está en buenas condiciones de uso. Y el segundo factor sería la eficiencia energética del propio parque edificatorio. Yo les voy a contar un caso concreto, la rehabilitación de viviendas del conjunto urbano Alférez Rojas, aquí en Zaragoza, que me gusta llamar un caso de rehabilitación funcional y energética, más que un caso de rehabilitación sostenible, en el que hemos actuado sobre estas dos variables, ¿no? La primera variable que les decía era la nueva construcción frente a la rehabilitación y la segunda, la eficiencia energética de esta propia rehabilitación. Les pondré antecedentes muy brevemente. Los conjuntos urbanos de interés en Zaragoza, así los denomina el Plan General de Ordenación Urbana, son unos conjuntos de vivienda que surgen al amparo de la ley del 19 de abril del 39, por la que se crea el Instituto Nacional de la Vivienda y el régimen de protección de la vivienda. Con el nacimiento del Instituto Nacional de la Vivienda, el Estado da facilidades para la construcción a gran escala de viviendas protegidas. En concreto, en Zaragoza coincide, y en muchas otras capitales españolas, coincide con una gran inmigración, una gran afluencia de personas a las ciudades y, por tanto, el Estado responde con la construcción masiva de viviendas. En el año 1959 se inicia la construcción de este conjunto urbano que promueve la obra sindical del hogar y que consta de 542 viviendas. Los que son de Zaragoza la conocerán, es un conjunto que está junto a la vía Hispanidad. El proyecto original es del año 58 y lo firma el arquitecto Alejandro Allanegui con un precio de ejecución material total de las 542 viviendas más la urbanización de 53,5 millones de pesetas. Son viviendas, por tanto, que responden a unos estándares ya bajos de calidad para el momento en el que se construyen, pero mucho más ahora, ¿no? En el año 2004, Zaragoza Vivienda inicia la rehabilitación de conjuntos urbanos de interés con la redacción de los estudios y propuestas de rehabilitación de 21 conjuntos urbanos de interés. No me voy a extender porque me solaparía con la exposición de Juan de esta mañana, de Juan Rubio del Val. Sí les diré que ha sido un proceso largo que se inicia en el año 2004
que empezamos con el desarrollo de estos estudios y propuestas con el objetivo de disponer de un conocimiento profundo, social y físico, de este patrimonio edificatorio de cara a plantear políticas de rehabilitación acordes con cada situación, ¿no? Nuestro equipo, el equipo de IDOM MACXT, junto con otros 3 equipos zaragozanos, el Grupo MAR, creo que los compañeros estaban casi todos en la sala, Olanuimendo Arquitectos y la arquitecta Belén Pérez con Ingeniería 75, venimos trabajando en este proyecto desde el año 2004, con la redacción de los estudios y después con la redacción de los proyectos y dirección de las obras de los que han sido las experiencias piloto que ahora se están terminando. Ha sido pues un trabajo de varios años y me gustaría reconocer el gran equipo que ha trabajado en ellos, ¿no? Porque son por Zaragoza Vivienda, había un equipo multidisciplinar dirigido por el arquitecto Juan Rubio del Val, que fue el director de los trabajos, Gerardo Ruiz Palomeque, que también nos acompaña, que fue el arquitecto coordinador técnico, Alfredo Pérez, técnico del área social del Ayuntamiento, Alberto Portero, Carmen Vázquez y Teresa Félez han sido las trabajadoras sociales que han llevado la compleja labor de gestión social que lleva aparejada un proyecto de estas características. Y de nuestro equipo, del equipo de IDOM ACXT, Eduardo Aragüés y Antonio Lorén, coautores del proyecto, los ingenieros Fernando López Nicolás, Jesús Azpeitia, Gonzalo Parra, Jorge Guillén y Diego Abril, el arquitecto técnico Omar Mateos y un equipo de la Universidad de Zaragoza, formado por las sociólogas Ángela López, Karina Nochetti y Teresa Buil. Se trata de una obra subvencionada por el Ministerio de Vivienda, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza con el marco de cooperación que han descrito esta mañana y sobre el que tampoco me voy a extender. De los estudios y propuestas sobre la rehabilitación de los 21 conjuntos urbanos se extrajeron una serie de conclusiones: que era necesario realizar mejoras en la habitabilidad referentes a las dimensiones y uso de las piezas, de adecuación estructural puntual, de adecuación funcional con mejoras en la estanqueidad, en el aislamiento acústico, mejoras en la accesibilidad, casi ninguna de estas viviendas disponía de ascensor, en la seguridad, en las instalaciones, todas ellas obsoletas, en los servicios y en la eficiencia energética. Y además la reurbanización de los espacios libres. Pero sobre todo había una conclusión global, que es la más interesante, que es posible la rehabilitación con un grado de intervención económicamente sostenible, que es barato y es eficiente rehabilitar. Empezamos ahora con cómo se actúa, ¿no? Decimos, si hemos decidido rehabilitar las viviendas, vamos a actuar entonces sobre las 2 variables que nos proponíamos al principio. La primera, sobre la evolución del parque edificatorio. Vamos a actuar sobre los niveles de nueva construcción. Conservar frente a construir sería, pues, nuestra primera opción por la sostenibilidad, teniendo en cuenta que los materiales con los que está construido un edificio suponen aproximadamente un 30% del impacto ambiental a lo largo de su vida útil. Y además vamos a actuar sobre la segunda variable, realizando intervenciones de cara a mejorar la eficiencia energética de estas edificaciones, que llevan aparejadas, lógicamente, también las mejoras en el confort, ¿no? Que son el objetivo final. ¿Cómo actuamos sobre esta segunda variable? Sobre esta segunda variable, y en el caso concreto que nos ocupa, que es lo que vamos a desarrollar, se han establecido unas medidas pasivas, aquellas encaminadas a limitar la demanda y que básicamente consisten en mejoras en la envolvente. En el bloque piloto del conjunto Alférez Rojas, la primera medida pasiva que adoptamos fue suplementar las fachadas existentes de muro de carga de ladrillo y sin aislamiento, originales, con una hoja exterior formada por una capa de poliestireno expandido y un mortero acrílico. Con este sistema eliminamos los puentes térmicos, el contacto de los forjados con el exterior, y mejorábamos notablemente el nivel de aislamiento global de la fachada, pasando de un coeficiente de transmisión de 1,5 vatios a medio vatio. Se ejecutaron también en los zócalos fachadas exteriores ventiladas, implementando también un aislamiento siempre sobre el cerramiento existente, sin demoliciones, un aislamiento de 5 centímetros de lana de roca, pasando de un coeficiente de transmisión del cerramiento original, en este caso de hormigón, de 1,5 vatios a 0,48. Se colocó aislamiento en la cubierta, se colocaron en las cámaras de cubierta pues mantas de lana de vidrio, las habituales, con un paravapor de aluminio reforzado de 80 milímetros.
Y además se duplicaron las carpinterías, colocando una nueva hoja a haces exteriores que nos permite pasar de un coeficiente de transmisión original de los huecos de 5,6 vatios a 2,33. Todas estas medidas, como verán, hacen referencia a la envolvente exterior del edificio, porque toda esta rehabilitación se realizó con los vecinos viviendo en el interior de las viviendas. Esto es muy importante por el primer criterio. Para que estas rehabilitaciones se lleven a cabo, es necesario que exista una sostenibilidad económica y social y, por tanto, no producir costes de realojo de los vecinos era el objetivo fundamental. Con la aplicación de las medidas pasivas se reduce la demanda térmica de calefacción del edificio en un 60%. Vamos a pasar ahora a ver una serie de medidas activas que se realizaron también en cuanto a las instalaciones y al uso de energías renovables para los consumos de la vivienda. La primera medida activa fue reemplazar las calderas individuales de cada vivienda por un sistema de producción y acumulación centralizada con aporte de energía solar. Se utilizaron además, aunque esta rehabilitación es previa a la aplicación del Código Técnico, pero cumpliendo el claro objetivo de Zaragoza Vivienda de ir más adelante en la sostenibilidad de lo que está demandando la normativa, un sistema de captación solar para la producción de agua caliente sanitaria con la instalación de 13 paneles en cubierta y depósitos de acumulación. Cuantificamos las medidas activas al final de la obra y vimos que de una potencia instalada inicial de 644 kilovatios pasamos a una potencia instalada final de 270 kilovatios, con un incremento además del confort de los habitantes de la vivienda, y que la utilización de paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria nos suponía un ahorro energético en el calentamiento de agua, que en verano era del 88% y en invierno del 23%. Además, hemos actuado también sobre los otros criterios de obsolescencia de las viviendas. Se realizaron mejoras en la accesibilidad con la demolición de los núcleos existentes y la construcción de unos nuevos núcleos de comunicaciones que incluían, por supuesto, ascensores, escaleras adaptadas a las normativas de evacuación y de accesibilidad y un patinillo registrable de instalaciones, algo que parece muy obvio, pero que en estas viviendas cada actuación sobre las instalaciones o cada mejora suponía obras muy importantes. Ahora están preparadas para una continua actualización de las instalaciones. Por último, decir que todo esto se hizo también con criterios de sostenibilidad económica y social. Estos criterios, sobre todo, están basados en elegir soluciones eficaces, soluciones económicas y en la posibilidad que les comentaba al principio de desarrollar todas las obras sin necesidad de realojos de la población. Ahora les voy a mostrar, para terminar, unas imágenes del proceso de rehabilitación de la obra. Aquí van a ver, primero la demolición de los núcleos con la instalación de una escalera especial para los vecinos. Van a ver muy rápido, ¿no?, cómo se produce toda la transformación manteniendo las viviendas siempre en uso. Algunas de las claves de la intervención, pues intentamos mantener siempre la clave de sobriedad con la que se planteó el proyecto original, rasgos de economía y de contención formal y de los materiales. Intentamos mantener también lo que son los rasgos físicos para que esta vivienda siga conviviendo de alguna manera con todo el conjunto al que pertenece y que mantenga esa clave de identidad del momento social en el que se construyó, pues el zócalo en plantas bajas, el volumen elevado, diferenciado, las dimensiones y aspecto del hueco original, que reforzamos, aunque nos vimos obligados a colocar un aislamiento que no corresponde con su momento, ¿no?, de ventanas a haces exteriores. Forramos todos los huecos de negro para que de una pasada uno siempre mantenga como esa sensación de economía arquitectónica, digamos, del proyecto original. Estos son una imagen inicial y final de los núcleos de comunicaciones. Y, por último, añadimos unos volúmenes ajenos a esta edificación existente, que son estos volúmenes de escaleras y ascensores, como único rasgo diferencial
que, por ser precisamente ajenos a la edificación a la que pertenecen, pues parten del suelo casi como un gesto de su propio zócalo, separándose de la edificación original, como elementos autónomos. Esta es la imagen de todo el conjunto con el primer edificio, con el bloque piloto ya terminado. Muchas gracias.